Este libro tiene una historia, como todo libro. Sí. Entrando por lo primero, por la portada, siempre tuviste la idea de dar vuelta el mapa. Había en ese tiempo, yo trabajaba con un artista gráfico que era muy bueno, un gran ex amigo, y, y lo que más insistía Damari era que dieran vuelta el mapa. Y aquí América del Sur aparece arriba, teóricamente el norte, aunque y todo el resto patas para abajo. ¿Por qué queríais dar vuelta el mapa y la gente cayendo? Porque siempre he querido dar vuelta a los mapas. Eso me ha traído muchos problemas, pero ha Sí, sido, problema, ya. claro, los mapas es cierto, las cartografías delinean el mundo, por lo Mm, tanto delinean un discurso, delinean una credibilidad, ¿no? Eh, por eso digo que esto no es un canon, ¿no? Esta claro. cartografía entra, por eso también da vuelta al mapa, porque no aspira a convertirse en un canon, en fijar un determinado discurso o ser partícipe de no, sino también Mm, dar vuelta claro. y que esta torsión del mapa también tome, reposicione otros autores, ¿no? Que quizás no han sido Claro. tan vistos o mirados o leídos desde otros mapas. Entonces ahí Exactamente. también Mm, otra cartografía. Hay un pintor argentino que yo conocí visitando el Bellas Artes, se llama Guillermo Cuicat. Me gustó mucho su trabajo porque su trabajo eran colchones llenos de dibujitos de mapas, mm, ¿no? Rayados. Entonces yo me sentí muy empática. Yo dije, mira, caramba, yo hago lo mismo que él o él hace lo mismo que yo, ¿entiendes? Somos gente que mm, sueña con cartografías, con mapas, ¿no? Y entonces, sí, siempre me han obsesionado los claro. mapas, las cartografías, las rutas. Me hago rutas Sí, de viaje, de lecturas claro. el hecho de dar vuelta al mapa era una torsión necesaria para entrar al libro, para entrar a Ujú. esta cartografía y para leer a estos autores que se proponen desde aquí. Y yo Sí. creo que también parse un gustito, ¿no? Y por supuesto, para Está darse bien, un está bien. gustito, claro. Porque, digámoslo, no hay nada más variable, más cambiante que un mapa. Sí, Sin hablar de ningún conflicto que en este momento claro. se están produciendo a nivel global. ¿Ya? Eh, y en cuanto a historia de mapas, fíjate, Damaris, yo tengo un cuento con un señor de apellido Reis. Este hombre, este hombre fue como el iniciador solo con ese mapa que hizo, eh, y que lo hizo algo así como 300 años antes de que descubrieran y hicieran el instrumento que permitía mapear la longitud y hacer una cosa mucho más fija, digamos. Sí. Antes era terrible salir por el océano y no saber dónde estaba la isla donde iba, y porque podía chocar con la isla. O no alcanzas a llegar, se te acaba la comida y se te suplean los marineros. Entonces tenías que saber la exactitud para calcular todo lo que hay que calcular. Y este hombre sacó un mapa, como 300 años, de los eventos científicos que permitían una tecnología, qué sé yo. Eh, y en aquel entonces no había cómo saber que aquello existía, pero este hombre sí lo sabía y lo hizo en un mapa. Y eso disparó todo un tema respecto de los movimientos de las placas continentales, porque los mapas no solo lo corren los hombres, los gobiernos, los imperios, ¿no? Que se agrandan y se Ujú, achican, sino que también la Tierra. La Tierra mueve, junta, claro. separa. Se está haciendo un nuevo continente, no dicen en África, Sí, se sí, está abriendo, separado, claro. digamos, va a haber otro océano, etcétera. En fin, eh, luego de que se armó la tapa, eh, este trabajo lo presentaste tú al fondo del libro, me acuerdo. Sí, Porque la historia viene de varios años, mucho antes de la pandemia. sí, ¿Ya? claro. Hicimos las primeras maquetas, tú Sí, sí. cerraste ese proceso, ¿verdad? Y quedó ahí. Y siempre nos acordamos cuando conversamos, bueno, ¿y cuándo vamos a retomar las cartografías? Está así de veras, decías tú. Hasta que de pronto se dio, pasó la pandemia, se movieron los mapas Sí. y llegamos finalmente a hacer eso. Y ahí llegaron las lecturas. Nos costó llegar a... Sí. había una lectura y ahora sí. Después había otra lectura. No, faltó esto. No, lo que...
fue un proceso de un pimponeo, digamos, bueno, siempre interesante porque nos permitía juntarnos, conversar, tomar un café, en fin. Y el afán tuyo de corregir, de la exactitud, del rigor, digamos. Y el miedo a que no se vaya a pasar algo que después, Claro. yo creo que es el miedo de todos los que publican. Oye, chuta, ojalá que no se me haya olvidado algo, qué sé yo. Pero tú tenías un especial cuidado, digamos, en lo que estaba aquí escrito, y incluso tenías que revisar autores. No están los mismos autores del primer intento. Claro, porque lo que pasa Se es movieron los que, mapas. sí, que lo que pasa es que a mí, en ese libro también me demoré mucho tiempo en publicarlo, y suma también tantos años, ¿no? De lectura, de escritura, de autores, porque siempre me ha parecido que el mapa está incompleto. Entonces la aspiración sería hacer un mapamundi, ¿no? Pero entonces decía, es como en algún momento tengo que hacer el corte. Y sí, obviamente van a quedar gente que van a estar fuera, pero habrá otro libro, otra. Entonces, pero igual me costaba cerrar. Entonces me falta todavía este autor. Y mira, pero este otro tampoco. Entonces, claro, iban apareciendo cosas que me interesaba que también estuvieran. Y claro, se fue abriendo el mapa, y sigo pensando, ¿no? Hay otros autores que están en otro, no sé, no creo que sea una segunda parte, pero otro libro que también tiene el espíritu de las cartografías, porque siento que, claro, si el propósito, como digo en la nota de prólogo que digo ahí, es leer un país como se lee un poema, pues esa lectura se va haciendo infinita, ¿no? En la medida en que uno va recorriendo. No podría yo tener la presunción de que voy a hacer un libro cerrado de un país, ¿no? Claro. Por lo tanto, siempre vuelvo otra vez al diálogo y a la apertura. Entonces siempre van a ser libros que de algún modo van a quedar, sí, me va a seguir faltando y va a faltar esto, pero está bien, qué bueno que falte, porque sigue abriendo la posibilidad a otros libros, ¿no? Y a otros autores, claro. Además que yo en las lecturas percibí que Damari iba haciendo y deshaciendo, ¿no? Haciendo y deshaciendo significa, a lo mejor lo dije mal, ¿no? Tomas unos autores, hay autores que ya estaban fallecidos desde el momento en que tú, hay otros que lo están ahora, digamos, pero no cuando partió el proceso, ¿verdad? Hay autores que no estaban considerados porque entre que el primer proyecto al fondo del libro, al momento de la publicación pasaron varios años, o sea, los dos de la pandemia más... tienen que haber sido 4 años, 5 años por lo menos, aproximadamente. Claro. Entonces cuando yo ya me había olvidado de este texto, digamos, y cuando lo vuelvo a tomar, me encuentro con sorpresas que hablan de tu movilidad, de tu navegar y llegar a otros territorios, a otros mapas o porciones de mapa, como por ejemplo los 3 autores del litoral, digamos. Llegaste, había un desarrollo, te encontraste habían tal vez más, pero por espacio, por tiempo, había que cerrar, ¿verdad? Pero me interesa mucho el cómo, después de hacer un recorrido a nivel nacional, partiste en Cuba, con esos 3 autores cubanos, ¿verdad? En fin, y hiciste el recorrido por gente que acá conocemos, está Carmen Berenguer también, por ejemplo, que también diríamos que es de acá del litoral. Y así, hasta que llegaste a 2 de los 3 que tomaste. ¿Cómo fue encontrarse con esa persona, con esos autores, con esos relatos? Claro, con esas tú lo voces? has dicho, los mapas se van moviendo, la realidad se va moviendo, y en lo que el inicio parte el libro con determinados autores, después se van añadiendo otros que uno va escuchando, que va descubriendo otras voces. No es azaroso que el libro parta con el poema de Eduardo Anguita, ¿no? O que parta con Anguita, que es uno de los autores, uno de los primeros. El primero, literalmente, ¿no? Es el primero que se parte acá, que es justamente con Penos en el Pudridero. Después viene Alfonso Calderón con Calderón, poemas griegos, pero no es azaroso que se parta con Venus en el Pudridero, porque tiene que ver con parte de lo que, un poco de lo que hablaba, y de lo que yo creo y trato también de fijar como una cierta poética en el libro, ¿no? Hay una supervivencia
de la palabra por sobre la extinción y la muerte. Hay una supervivencia del amor por encima de la muerte, ¿no? Como dice Danguita, morirán los amantes, pero no morirá el amor, ¿no? Venimos de la semilla, nuestro destino es regresar. El canto creó al pájaro y no al pájaro al canto, ¿no? Entonces ese sentido trato de irlo leyendo, o sea, lo he ido leyendo y también está la aspiración a la fijación de un territorio, Chile. Sí. Esta escritura se ha producido acá, está cruzada por muchas intersecciones, pero hay el deseo de fijar una territorialidad en este mapa. He estado conociendo un país, he estado leyendo, me he estado impregnando, me asombro, me gusta y eso lo quiero compartir desde ahí. No es una cuestión, no es un dictum, no es un deber académico que yo cito, que digo, no, esto es ojalá desde un entusiasmo, ojalá desde una lucidez, pero que sea entusiasta y que sea capaz de contagiar al lector. Miren, estos autores, ¿entienden? Entonces es como el mapa parte de ahí, parte desde Anguita y se va desplazando. Si toca a otros autores, como en el caso de los tres cubanos, que en el caso de Coser, de Fina García Marrús, de Reina María, son autores que han ganado el premio Neruda, por lo tanto también son autores que han insertado su voz dentro de la poesía chilena, han entrado acá. Sí. Si hay una antología de poesía mexicana o esta Jorge Bocanera, es porque esas antologías también llegaron acá, se presentaron en territorio chileno, interactuaron con la poesía chilena. Y entonces se incorporan también en el litoral. Una parte de mí vive en el litoral. Entonces, en este litoral también hay muchos poetas. Entonces, de esto, ¿qué voces, qué poetas se recogen? Aparece recogida el primer libro de poesía de Gilda Lara, aparece el de Isabel Destrozo, aparece el de Jean-Jacques, Voces de mi voz. Entonces, yo creo que trato también de ver, hay una movilidad, el de Margarita Bustos, vienen después está el de Isabel, está el de Margarita, no, el de Isabel es Imbunche, el que está acá. Sí. El Imbunche, está el de Margarita Busto, que viene después del estallido social. Ha pasado el estallido, cuando yo empiezo a escribir este libro, no estaba el estallido aún. Entonces se incorpora también, viene el fenómeno de la más acentuado de cierta migración, como en el caso de la migración haitiana, sí, entre otras, y está la voz también de Jean-Jacques. Entonces, eso me parece importante porque creo que es un Chile que también se dinamiza. Entonces trato de que esos autores también estén en ese panorama y se miren esas otras voces que van conformando estos registros que están cuestionando una cierta hegemonía, ¿no?, de lectura, de canonización. Fíjate que yo considero que es como un tributo que tú le haces, es como un reconocimiento, es como un agradecimiento, digamos, porque también lo manifestaste ya la mitad de tu vida, sí, es parte de este Chile, ¿no? Es parte nuestra, sí, podemos decirlo. El 50% no es poco. No es poco. ¿Verdad? Y tú de esa manera, de esta manera, reconoces, agradeces y lo que a mí me pareció muy notable y por eso era como, claro, había que ver buscando la tilde que faltaba, ¿verdad? O la coma mal puesta, o el espacio entre dos palabras que estaba de más, pero también estaba el placer de leer cada uno de tus textos, y tal como tú decías, son microensayos, y eso a mí me pareció muy interesante, digamos. Este es un compendio de microensayos, y son micro no porque sean chiquitos, son realmente profundos, solo que bajan en una dirección en cada uno de los autores y la obra correspondiente, porque no es dar luces sobre los autores, sobre un autor, ¿verdad? Pum, pum, pero te estacionas en un punto y al final cierras cada uno de ellos con el título del libro en cuestión, la editorial y el año, ¿verdad? O claro, sea, lo cual es una referencia a usted podría buscar. Exactamente, claro, debería, claro. Sigan aquello. Sí. Eso me pareció de una generosidad y muy interesante. Por eso yo creo que este libro es un libro de estudio para los amantes, para los escolares, para quien quiera, o para poder conocer más a Isabel o a Gilda, por ejemplo. Hay que se establece una conversación entre tres personas. El trabajo de la autora
el trabajo de ella y el lector. Claro. Entonces yo interactúo con el poema de Gilda, pero también interactúo con lo que ella piensa del poema de Gilda, y eso enriquece este vínculo. Y te compro eso de que es una conversación a tres voces, digamos, acá. Sí, porque cuando lo lean, si se fijan, no solo me interesaba hacer un ensayo académico o que de la manera más tradicional, ortodoxa, o que diera cuenta de una serie de fuentes o que citara, ¿viste? Como uno muchas veces hace desde las revistas indexadas. No es el caso. Traté de que fuera en ese sentido lo más accesible posible al lector y despojarlo de citas, y en ese caso contribuir con las citas de los poemas, de fragmentos de lo que voy diciendo, de los poemas de los autores, donde no solo esté mi voz por encima de o diciendo, o también esté también este fragmento del poema donde pueda el lector tocar, percibir la voz de aquel autor del que estoy hablando, y lo que tú dices después, la referencia al libro, al año, la editorial, que es una indicación de ruta de donde usted puede dirigirse y usted puede buscar este autor. Sí, tú dijiste algo que es muy bonito. Sí, me gustaría que fuera un tributo. Yo creo que yo creo que lo es. O sea, yo creo que mi trabajo en Chile, buena parte es eso. Yo voy a contar una anécdota. El primer libro que yo publiqué aquí en Chile, que fue por Guijarros con Ril Ediciones. Bueno, los que me conocen saben de mi fervor mistraliano, ¿no? Desde Cuba, y mi admiración por Mistral. Yo viajé al Elqui y para llevarle el libro a Gabriela Mistral. Entonces visité la escuelita, la casa, fui a la tumba y le dejé el libro, ¿no? No se lo dejé así porque sobre la tumba, porque dije, bueno, las aguas, qué sé yo, cavé y metí el libro. Se vaya, ¿no? y se lo dejé. Eso era un tributo. Entonces fue un tributo puntual a Gabriela. Creo que la hago mucho más, desearía hacerle mucho más, y es parte también, este libro es parte de un tributo a Chile. Trabajo ahora en otras cosas que tienen otro tono también de ensayo, que van cerca, por ahí también leyendo otras cosas que se van abriendo, no solo a Chile, se van abriendo también al continente, pero específicamente y muchos trabajos, como el caso de las pulsaciones de la derrota, hay un tributo a Chile, sí, indudablemente. Sí, es una sorpresa en este caso para mí, realmente disfruté. Tal vez en la segunda etapa del proceso, el primero, digamos, el hacer, diagramar y toda la cosa, para cerrar el proyecto con el fondo. Sí, después pasó tiempo y ahora fue mucho más enjundioso, ¿no? Porque yo conozco muchos, incluso personalmente, de los autores, no solo los tres del territorio, ¿verdad? Sino que conozco otros, no sé, está David Busto, por ejemplo, Margarita, también, claro. En fin, Carmen Berenguer, la conozco, he estado en su casa, ¿verdad? Entonces tiene una riqueza adicional, ¿ya? Y eso es parte de este Chile. Y creo que sí, me parece muy bien que sea considerado de esa manera un tributo, porque tú en alguna medida escarbas en nosotros, y lo mismo que hiciste con Gabriela, lo deja instalado en nuestro interior, digamos, ¿verdad? Y en esta parte me gustaría que se incorporaran, o sea, claro. Yo creo que la entrevista se la hacemos entre todos, y claro. Si queda algún tiempo, que ese tiempo crucemos, ¿no? Dialoguemos. Está aquí Damari, están ustedes, está el libro. Así que invito a